Muy buenas a todos, damas y caballeros, ya estamos aquí una semana más con las noticias de inteligencia artificial. Y es que esta semana ha revolucionado el mercado de la inteligencia artificial. Básicamente se ha cambiado el paradigma de los modelos de IA. Actualmente estamos viendo cómo los modelos eran muy capaces y hace unos meses estuvimos hablando de mitos que era como una especie de revolución dentro de la inteligencia artificial. Pues déjame decirte que ese día ya ha llegado y es que ayer han desplegado Fable 5 y Mythos 5. Mythos 5 es el modelo sin censura en términos biológicos y de ciberseguridad y Fable 5 viene con unas restricciones y unos guardarraíles que vamos a hablar a continuación. Así que si no te quieres perder las novedades, vamos ya directamente con ellas. Dentro vídeo. Muy buenas a todos, damas y caballeros. Pues ya estamos aquí con las noticias de inteligencia artificial porque esta semana Anthropic ha reventado el mercado. ¿Y por qué me refiero a reventar el mercado? Porque vamos a empezar directamente con las noticias y vamos a ir viendo todo lo que ha pasado esta semana con Anthropic, que no ha sido poco. Inicialmente vamos a empezar con el Cowork, ¿vale? Sabemos que Cloud tiene su apartado de Cowork en el que puede manejar tu escritorio. Pues ahora, el mes que viene, van a duplicar los límites de uso para que puedas utilizar todavía más esas funciones que nos ofrece Cowork para poder trabajar con la inteligencia artificial dentro de nuestro computador, ¿vale? Dentro de nuestro ordenador. Pero es que eso no es lo importante, porque eso es simplemente un pequeño aliciente de las noticias realmente importantes de esta semana, que son como por ejemplo la salida de Cloud Fable 5 y Mythos 5. Y es que ayer ha sido el día D, el día que todo el mundo estaba esperando para ver este modelo en acción. Y es que habíamos hablado anteriormente de las capacidades multiagénticas de código de ciberseguridad que tenía Mythos. Pues ahora tenemos una versión de Mythos un poquito más censurada para el uso del modelo para todos los públicos. Nos cuentan también aquí un poquito en su entrada en la página web de que habían lanzado ayer pues, los dos modelos, nos cuentan aquí un poquito cuáles son los objetivos de este modelo. Nos enseñan también, por ejemplo, en este benchmark, ¿vale? Que lo podemos ver aquí en comparación básicamente con Mythos 5 y sus predecesores e incluso la competencia como GPT 5.5. Entonces, estamos viendo que ya solo en el tema géntico de GPT 5.5 es un 20% más, un 20% más. Y con respecto a Opus 4.7 sería hasta un 10% más en el tema géntico, ¿vale? En tema de código, lógicamente, pues también aumenta una barbaridad. Y es que si nos paramos a ver todo el benchmark paso por paso, estamos viendo que realmente el salto es enorme. Y esto es un arma de doble filo, porque esto es darle mucho poder a gente que igual no es consciente. Esto es como darle una pistola a un mono y pretender que no pase nada, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, en el tema biológico, aquí estamos viendo que sí que ha aumentado bastante. Pero en cuanto al tema biológico, estaremos hablando porque precisamente lo que ha pasado es que Fable es el modelo que viene censurado precisamente para todos esos detalles de ciberseguridad, temas biológicos, desarrollos de armas, de drogas, etcétera, ¿vale? Porque sí que es verdad que es un tema que hasta hace nada era carta blanca para todo y ahora están empezando como a restringir los modelos en ciertos conocimientos de cara al público, ¿vale? También estamos viendo aquí, por ejemplo, el coste por tarea y estamos viendo que realmente pues el coste es mucho más elevado con respecto a Opus 4.8, es algo más del doble. En tema de Agentic, aquí estamos viendo las comparativas, que es que no tiene sentido realmente el salto que ha pegado y realmente pues nos enseñan incluso pues algunos ejemplos de uso, también nos hablan de la memoria, también deciros que el modelo no es de 1 millón de parámetros como era Opus, sino que es de 300.000, ¿vale? La venta de contexto.
Nos enseñan también aquí algunos ejemplos de casos que han hecho, ¿vale? Con el modelo. Yo lo he estado probando esta noche, realmente es bastante impresionante. La calidad del código y todo lo que genera es realmente importante, ¿vale? Y esto es lo que nos dejan un poquito, ¿vale? También nos dice que viene con un conjunto de clasificadores del sistema IA separados que detectan un posible uso indebido de este modelo. Al final, los intentos de jailbreak, de evitar que el modelo utilice esas restricciones para saltárselas y darte un resultado que no es esperado, ¿vale? Entonces viene con un trabajo por detrás mucho más sólido del que veníamos viendo hasta el momento, ¿vale? En los modelos. Porque si nos fijamos en los modelos, realmente las capacidades que tienen no tiene censura. Tú puedes preguntarle lo que quieras y te va a responder bien, ¿vale? Ahora, lógicamente, pues ya están empezando a capar estos modelos en ciertas áreas. No significa que vayan a capar todos los modelos, sino que seguramente, pues en América, como estaremos viendo en noticias posteriores, vamos a estar hablando de por qué estas normas y por qué estos criterios que tiene Anthropic, ¿vale? También en el paper, ¿vale? Donde nos sale directamente la carta de los modelos, nos ofrecen aquí ya unas capacidades un poquito ya más definidas, no como en la página principal, que nos agrupaban mitos y fable. En este caso estamos viendo las diferencias entre fable y mitos, ¿vale? Y vemos que realmente entre fable y mitos no cambia demasiado el panorama. Sí que es verdad que hay muchos parámetros no están evaluados, pero podemos compararlos pues como era el preview antiguamente, ¿vale? Y como es Mitos 5, que todavía ha incrementado a una mejora, ¿vale? Consistente. También estamos viendo como en GPT 5.5, pues la verdad que el incremento que ha hecho, o incluso con Gemini Pro, de cara a las mejoras ha sido brutal. De hecho, es que lo podéis ver realmente, o sea, es absurdo el crecimiento que ha tenido. Ha sido un salto realmente muy grande y que esto realmente, este salto lo vamos a ver y lo vamos a apreciar en unas semanas cuando ya la gente esté empezando a utilizarlo. También decir que este modelo de Fable 5 solo está disponible hasta el 22 de este mes para las suscripciones. Después pasará a ser un uso de API. Hay que tenerlo eso muy en cuenta porque el coste de la API de este modelo era 10 euros por token de entrada, 50 de salida. Entonces es un precio bastante alto, como hemos visto incluso en los benchmarks, pero que para tareas específicas nos va a venir muy bien el utilizar este modelo. También lo que nos han confirmado esta semana es que España pues, ya tiene acceso a Cloud Mitos y es que cada vez más gobiernos están entrando en el proyecto de Mitos, ¿vale? Para ver posibles vulnerabilidades, temas de ciberseguridad, etcétera, 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 ¿vale? Esto es importante que se vayan metiendo ya todos estos países dentro de la ciberseguridad básicamente porque estamos viendo ya que los modelos tienen unas capacidades realmente brutales. De hecho, estamos viendo cómo Fable 5 está reventando el mercado y se acaba de pasar por la piedra GPT 5.5, que hasta el momento era el modelo insignia en el mercado de la inteligencia artificial. Y es que tendremos noticias próximamente de GPT 5.6. Pues yo confío en que en la semana que viene, como muy tarde, ya nos ofrezcan una visión de ese nuevo modelo para plantarle cara, en este caso, a Anthropic, porque directamente Anthropic se está llevando el mercado de la inteligencia. También por parte de Anthropic nos comentan también de que, bueno, pues aquí en este caso, pues nos cuentan un poquito de por qué han tardado un poco en darle, pues básicamente acceso a España en este caso, ¿no? Y es que al final, pues las dudas de este modelo, ¿no? Por cautela, al final es un poco lo que tiene Anthropic, ¿no? Ese miedo de exponerlo a todo el mundo y que pasen cosas terribles, ¿no? Entonces al final la compañía requería unos estrictos acuerdos previos de gobernanza y el gobierno de España pues al final pues ha aceptado esas condiciones para garantizar que la herramienta esta tan avanzada pues se pudiera utilizar con fines defensivos, ¿vale? Eso es muy importante recalcarlo que era con fines defensivos.
porque hay que entender que al final el uso de estos modelos, lógicamente, si no te defiendes, estás jodido porque realmente ya los modelos tienen unas capacidades brutales y que muchos sistemas a día de hoy no están configurados ni adaptados ni defendidos como deberían, ¿vale? Hemos avanzado en el tema de inteligencia artificial, pero la ciberseguridad y la seguridad realmente que tienen las empresas viene siendo pues lo que tenían en su día. Entonces no han mejorado y ese es un problema. También vamos a ver pues, los tiempos récord de mitigación de vulnerabilidades logrados por Cloud Mythos 5.5, ¿vale? Al final, los analistas de seguridad cibernética reportan cómo las nuevas capacidades de este modelo permiten a los agentes de seguridad detectar, aislar y documentar fallos de software complejos de forma autónoma. Al final es reducir la ventana temporal que suelen aprovechar los atacantes, ya que normalmente el tiempo es oro, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo cómo han pasado, por ejemplo, de Opus 4.5, que tardaba hasta 15 horas, como ahora ya están tardando bastante bien menos, ¿vale? Entonces, realmente son capacidades que están avanzando, son capacidades que van aumentando y en cuanto a esas capacidades lo que tenemos es Artificial Analysis, ¿vale? Aquí sí que vamos a ver un poquito, porque ayer a la noche justamente lo colgaron, ¿vale? Y estamos viendo cómo por ejemplo, el Fable 5, ¿vale? Está puntuando en la parte de código con un 62, mientras GPT 5.5 tiene un 59. Son 3 puntos que le ha metido así por la cara en código, en código. En tema géntico, aquí ya vamos un poquito más allá. Vamos con 80,6. 80,6 frente a GPT 5.5 que tenía 74, ¿vale? O incluso Opus que tenía 77, ¿vale? Ya estamos viendo que están alcanzando unos niveles realmente brutales. Y en inteligencia en general, pues vemos como GPT 5.5 tiene 60 puntos, 60,2 y tiene 65 Fable 5, ¿vale? O sea, realmente el crecimiento de los modelos, como estamos viendo, es realmente muy intensivo, sobre todo esta última temporada, y los modelos que vayan a venir ahora, que salgan en verano, que salgan las próximas semanas y demás, o sea, todos estos modelos van a venir con estas capacidades que tiene Fable 5, ¿vale? Porque recordad que muchos modelos, sobre todo chinos, destilan estos modelos para obtener resultados. En esta parte, ¿vale? Estamos viendo ya que ya llega el 65, mientras el GPT está en el 60. Realmente las capacidades son ya muy altas y eso hay que tenerlo en cuenta de cara a todo, ¿vale? Ya sea para crear herramientas, ya sea para defenderte, ya sea para hacer lo que necesites hacer en tu día a día o para que tu día sea más productivo. Más capacidades, lógicamente, más cómputo, más gasto, pero más habilidad y más capacidad para obtener un mejor resultado. Y seguramente hablemos ahora de la NSPM11 y no te suene, pero es algo que, por ejemplo, la semana pasada habíamos hablado de la ley de Trump, que seguramente eso ya os suena más, ¿vale? Pues al final lo que ha pasado es que el presidente de Estados Unidos ha firmado un memorándum de seguridad nacional, el cual ordena acelerar de inmediato la integración de modelos de inteligencia artificial para las Fuerzas Armadas, ¿vale? El objetivo es que la directiva prohíba además que los desarrolladores de software puedan retirar o modificar de manera unilateral los sistemas que adopte el ejército sin autorización previa del gobierno. Y es que estamos viendo cómo cada vez estas cosas pasan primero por el gobierno antes de llegar a tus manos. Es que estamos viendo ya que realmente los gobiernos están empezando a tomar medidas de seguridad a la hora de sacar estos modelos. Y está dando una ventana de una semana, o sea, de una semana, de un mes, para poder evaluar estos modelos antes de sacarlos al público. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque eso es al final como una especie de seguridad de evaluación, ¿vale? Que lógicamente al principio de todo de la inteligencia artificial, hace más de 4 años, sí se hacía,
se hacía ese rating del modelo para ver que fuera seguro y demás, pero cada vez como la competencia ha crecido de tal manera que es insostenible, un día que tardes es un día que le das de ventaja a tus competidores, pues han empezado a sacar estos modelos justamente sin esa parte de ciberseguridad y poniéndole esos arneses al modelo, ¿vale? Por eso ahora este año se han enfocado tanto en este área, porque básicamente es un área que estaba descuidada y lógicamente era un área muy necesaria a tener en cuenta, ¿vale? Es igual que el tema de la medicina, el tema de la biología y todo esto, al final son temas muy sensibles que lógicamente deberían de ponerle un marco regulatorio y ceñirse a ello para que lógicamente cuando saques los modelos los saques ya bien preparados, ¿vale? No que los saques y esperes a ver qué pasa, que es lo que suele pasar ahora, ¿vale? También por parte de Anthropic lo que nos proponen es un marco legal de seguridad que se llama Zero Trust para agentes de inteligencia artificial autónomos. Y es que debido a la demanda tan grande que hemos visto últimamente, bueno, es últimamente este año, con el tema de los agentes autónomos trabajando 24/7, pues al final este software que opera de una forma independiente en entornos de red corporativos, pues al final Anthropic ha decidido presentar un modelo de seguridad que viene siendo, ¿vale?, establecer límites estrictos y protocolos de verificación continua para mitigar riesgos de hackeo, filtraciones o incluso comportamientos imprevistos por parte de estos agentes. Son cosas que realmente pues vamos viendo que las empresas se van adaptando, se van actualizando y lógicamente se tienen que ir adaptando porque las cosas van cambiando. Bien vemos que hace una semana no teníamos acceso a Fable 5 y estábamos contentos con GPT 5.5, pero es que ahora tenemos un modelo que es hasta un 20% mejor en las tareas que ese modelo. Y un 20% es una barbaridad. Haceros cuenta de que normalmente estamos acostumbrados a que los modelos suban entre un 5, un 10, como mucho, y ya damos palmas. Pues ahora es un 20%, es una salvajada, o sea, no sois conscientes realmente del aumento que es, ¿vale? También hay que decir que los benchmarks pueden estar un poco manipulados a veces porque al final los modelos están entrenados y reentrenados, entonces puede ser que en algunos benchmarks puntúen más de lo que deberían, ¿vale? Luego testeando y probando veremos las capacidades reales. Y es que también Anthropic, pues al final de todo esto, pues gestiona también un acceso controlado de mitos, ¿vale? Para la Unión Europea. Ha iniciado los diálogos para básicamente que la Unión Europea tenga acceso y pueda desplegar Cloud Mitos bajo un estricto programa de ciberdefensa. Las negociaciones al final buscaban coordinar las excepcionales capacidades del modelo riguroso con el cumplimiento de la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea. ¿Vale? Y esto no es lo único, ¿vale? Porque como estamos viendo, al final se ha ido adaptando, se ha ido integrando. Y es que, por ejemplo, tenemos aquí el proyecto de expansión de Glasswing, ¿vale? Que básicamente esta expansión conlleva a 150 organizaciones de seguridad nuevas que tienen acceso directamente pues, a este modelo. Nos dicen que incluso van a más de 15 países que recibirán acceso a este modelo de ciberseguridad para poder poner al día toda su infraestructura y toda su empresa. Muy bien, y ahora ya vamos ya terminando ya porque llevamos ya mucho hablando de Anthropic, ¿vale? Vamos a ir terminando ya con Anthropic. Y las últimas noticias es que cuando la IA se construye sola, ¿vale? Nos han sacado un paper aquí que lo que nos cuentan es que básicamente pues ya el 80% del código de desarrollo, ¿vale? De Anthropic ya viene siendo por parte de la IA, ¿vale? Y nos cuentan aquí un poquito, pues cómo era construir el primer cloud, ¿no? En el que la persona interactuaba con el ordenador para acceder al modelo. Después accedíamos a un chatbot, ¿no? La gente empezó a utilizar chatbots. Después los agentes de código. Después los agentes autónomos, que estos ya directamente podían desplegar otros subagentes, ¿no? Y ahora ya que el bucle ya no está ni el humano dentro de ese bucle, sino que ya directamente esa gente con los subagentes y lo que van aprendiendo ya se van reentrenando automáticamente, ¿vale?
Esto ya es un hito porque estamos ya entrando en una fase en la que el ser humano ya no tiene voz ni voto a la hora de mejorar un modelo, sino ya que esa automejora viene de base ya integrada con todo el crecimiento. Entonces estamos viendo ya que los modelos están alcanzando unas capacidades ya de automejora propias y eso ya sí que es algo a tener en cuenta los posibles riesgos que puedan tener, ¿vale? De hecho, hay noticias como esta, que los principales CEOs de inteligencia artificial pues piden que una protección, ¿vale? De que le pongan un poco freno a la IA, que no corran tanto y que se centren en ponerle barreras a la inteligencia artificial en ciertos campos y en ciertas áreas. ¿Vale? Porque ya estamos viendo que el riesgo que hay, pues estamos viendo, por ejemplo, como hemos visto en Fable 5 y Mitos, el tema de las armas biológicas, la ciberseguridad, etcétera. Son temas muy críticos que al final, pues necesitamos primero poner una solución antes de entregarle el arma a la gente, ¿vale? Porque si no podemos correr el riesgo de que pasen cosas. Bueno, y continuamos, ¿vale? Ya cambiando un poquito ya de Anthropic, ¿vale? Porque yo creo que ya de Anthropic, pues nos hemos saturado un poquillo ya, ¿vale? Porque sí que es verdad que esta semana ha sido una locura, ¿vale? Por parte de Anthropic, entre unas cosas, otras, y sobre todo ayer con la salida de Fable, pues ha sido un poco la locura, ¿no? Pero no han sido las únicas noticias que tenemos, sino que también tenemos, por ejemplo, que los directivos de IA piden más leyes estrictas para evitar precisamente el desarrollo de armas biológicas, ¿no? Pues en este caso, OpenAI pues expande el uso de Rosalind para la biodefensa y la prevención de pandemias. Y es que OpenAI ha anunciado una ampliación en el despliegue de su modelo especializado Rosalind, orientado al sector de la biodefensa, que al final es un sistema que colabora estrechamente con las investigaciones para anticipar amenazas biológicas, diseñar contramedidas ante patógenos y optimizar incluso los protocolos de la preparación de respuesta ante posibles pandemias globales. Y es que realmente Rosalind es un modelo que viene básicamente del nombre de Rosalind Franklin, ¿vale? Es un modelo que habíamos visto no hace mucho, que había empezado a sacar este modelo OpenAI y precisamente orientado a este área que es tan poco común, pero que realmente pues es un tema muy crítico, ¿vale? Porque ahora todo el mundo tiene acceso a todo y eso pues conlleva un riesgo. Pero no es lo único porque es que Rosalind, al final tenemos muchas noticias, pero es que al final esta noticia es la que importa, ¿vale? ¿Cómo es la primera vacuna creada con inteligencia artificial y por qué supone un cambio fundamental ante futuras pandemias? Y es que ya se ha realizado la primera vacuna desde principio a fin por inteligencia artificial. ¿Vale? Y nos cuentan aquí que es fundamentalmente nuevo, que podría proteger a personas con gran cantidad de virus y prevenir pandemias, etcétera, ¿no? Entonces nos cuentan ya aquí un poquito, pues, qué es lo que han hecho, ¿no? Nos cuentan aquí que los ensayos realizados a 39 personas fueron diseñados para evaluar si estas vacunas eran seguras, un segundo estudio en el que participaron alrededor de 200, ¿vale? Y ya nos dicen que el futuro es prometedor, ¿vale? Que todo esto pues ha sido un éxito, todas las pruebas han salido bien y que el resultado es sorprendente realmente porque empieza y termina con la inteligencia artificial sin necesidad del humano. También actualizado el sistema de memoria de ChatGPT que evoluciona y ahora podrá recordar más sobre ti. Esto yo lo he puesto a prueba en algunas conversaciones y he buscado pues conversaciones antiguas de hace mucho tiempo y simplemente pues le he preguntado a ver si realmente era capaz de recordarlo, ¿vale? Sorprendentemente era capaz de recordarlo. Y de una manera realmente muy fina, porque realmente me contó incluso la conversación que habíamos tenido de qué trataba, ¿vale? O sea, no ha sido el contexto de una frase, sino el contexto de toda esa conversación, ¿vale? Y de la conversación tendría unos 3 años tranquilamente. La verdad que es algo bueno a tener en cuenta porque al final los modelos tienen una memoria muy corta y normalmente pues suelen perder bastante el contexto cuando el contenido es muy extenso. De esta manera, pues lo que están haciendo al aumentar la memoria es que las capacidades del modelo tengan mayor retención y, lógicamente, la atención que tú recibes sea mucho más personalizada. También esta semana, pues Nvidia ha sacado Nemotron 3
Y lo han comparado, por ejemplo, en tema de coste con GPT 5.5. Lógicamente no está Fable 5 porque ha salido ayer y estas pruebas no se han hecho ayer. Entonces vemos cómo el gasto por el mismo contenido, más o menos, pues uno era casi 60 céntimos y el otro no llegaba casi a 5 céntimos, ¿vale? Entonces, el uso de los dos modelos, el resultado de cada uno de estos modelos. Y bueno, pues aquí una pequeña comparativa de que Nemotron es más barato y que el resultado, pues bueno, que más o menos, pues como podéis comprobar, es bastante parecido, pero claro, no podéis juzgar a un libro solo por su portada, ¿vale? Pensad que GPT-5 tiene muchas más capacidades, más áreas y lógicamente Nemotron pues tiene otra orientación, ¿no? De hecho, aquí nos comparan varios modelos con dos PROM diferentes y el resultado, pues con Minimax M3, que es el que salió la semana pasada, el Qwen 3.7, DeepSeek V4 y el Nemotron, ¿no? Entonces nos ponen aquí un poquito diferentes prompts y el resultado a esos prompts. No está mal realmente los resultados, sí que es verdad que, a ver, dependiendo de las necesidades y el uso, pues lógicamente el resultado va a cambiar. Un modelo no solo se basa en código, no solo se basa en información, sino que al final tenemos que tener un poco cubiertas nuestras necesidades, ¿vale? Porque no hay un modelo para todo, sino que hay un modelo para cada cosa. Vale, y dicho esto, lo que tenemos también ahora por este lado, ¿vale? Es la primera IA de Microsoft para competir con Anthropic en programación. Bueno, esto ya se ha quedado un poquito atrás porque Microsoft salió la semana pasada en la build, pero bueno, ha salido Fable 5, entonces no tiene nada que hacer actualmente, ¿vale? Pero bueno, el modelo de MyCode 1 Flash, que es el modelo de Microsoft, que al final pues lo tenéis disponible para utilizarlo. Y además es una de las cosas que hablamos la semana pasada sobre los modelos de Microsoft, que realmente no iba a pretender sacar el mejor modelo del mercado, sino el más óptimo para el uso de modelos locales. Eso no implica que tenga que tener billones y billones de parámetros, sino que tiene que tener únicamente los que necesita realmente para hacer diferentes tareas. Pensad que el 90% de la gente utiliza la IA a modo chat. Para eso no necesitas un modelo de 1 trillón de parámetros para que te mire el correo. Seguramente con uno de 2 billones o de 4 billones te sobra, no hace falta ni llegar a 8. ¿Vale? También lo que nos comenta esta noticia de Microsoft es que Scout, tu compañero de trabajo, que automatizará las tareas de oficina. Y es que al final ya es un estilo Open Cloud, solo que personalizado a la manera de Microsoft y que ya aparece en Teams como tu compañero, el cual ya puedes ir introduciendo en tu día a día en la parte de Microsoft. También tener en cuenta de que estos modelos al final pues tienen sus utilidades, tienen sus restricciones, sus seguridades que Microsoft ha intentado ponerle lógicamente a los modelos. También, ¿qué me diríais si al final os cuento una noticia como que Fujitsu ha revelado una innovadora plataforma tecnológica basada en múltiples agentes de inteligencia artificial con capacidad evolutiva? Estos agentes colaboran de manera autónoma entre sí, aprendiendo y adaptando dinámicamente sus funciones para resolver problemas organizacionales de manera compleja, sin necesidad de intervención manual o de reprogramación constante. Esto también está bien porque Fujitsu al final no es una empresa de inteligencia artificial. Recordemos que al final Fujitsu se dedica normalmente a otra cosa, sí que tiene su departamento de tecnología y que lógicamente pues está adaptando, ¿no? Nos dice aquí que la mejora automática evolutiva continúa con los LLMs específicos para el negocio. Y realmente, pues esto hay que ver un poquito más cómo va evolucionando realmente para ver si es algo a tener en cuenta para el futuro o simplemente es algo para momentos puntuales. También para momentos puntuales, os acordáis que lógicamente todo lo que estamos viendo esta semana de Anthropic viene a través de un acuerdo que tuvo Elon Musk con Darío Amodei para el alquiler ese, ¿vale? De 220.000 gráficas para poder aumentar el cómputo en Anthropic. Pues no ha sido la única que ha seguido ese camino, sino que, por ejemplo, Google también ha seguido ese camino y ha decidido también invertir 920 millones
de euros, bueno, de dólares en este caso, al mes por cómputo a SpaceX. Entonces estamos viendo que al final, Elon Musk se está llevando el pastel. Ha montado Colossus, está alquilando el cómputo que tiene de sobrante de Colossus, está generando dinero y lo más importante es que va a poder tener en sus servidores modelos, lógicamente de la competencia. Ya veremos si es capaz de aprender algo o no y de adaptar ciertas cosas, pues en este caso a Grok. Pero bueno, veremos a ver en qué queda el asunto, porque realmente la competencia tuya directa te esté alquilando cómputo a ti para ellos continuar, no sé, llámame loco, pero yo creo que Elon Musk tiene un plan detrás que igual todavía no han visto. ¿Vale? Y OpenAI también lo que nos ha contado esta semana es que ha actualizado códex con diferentes capacidades, flujos de trabajo empresariales, etcétera, ¿no? Ha metido nuevas integraciones y nuevas mejoras. El motor de codificación se ha optimizado para automatizar de manera automática el flujo de codificación. El desarrollo de software también nos ha integrado una aplicación que es Sites, el cual tú puedes ya convertir todo tu trabajo, ideas, planes en un sitio web o aplicación interactiva dentro de tu equipo, ¿vale? Esto ya es algo que ya teníamos, por ejemplo, en Gemini, pero que ahora ya también lo tenemos incluso en Codex. Y es que lo que hemos estado hablando siempre es que al final tanto Codex como Cloud Code lo que están buscando es una aplicación todo en uno. Y es que ya lo hemos visto, o sea, Codex ya empieza a ser una plataforma unificada tanto de la parte de ChatGPT como la parte de Codex. Cloud Code, si nos fijamos, tiene ya directamente los tres modos integrados dentro de su propia aplicación, tanto la parte de chat, la de Cowork, como la de código. Y es que eso es realmente lo que la gente está buscando, una aplicación que pueda hacer todo y no 40 aplicaciones para hacer una cosa. También lo que nos cuentan es que rediseña para adaptarse cualquier rol y flujo de trabajo. Al final publicó todas las novedades del ecosistema y que ya deja de ser exclusivo para desarrollos tradicionales, sino que su nueva arquitectura permite integrar la IA en cualquier puesto laboral, herramientas productivas, agilizando el diseño de scripts, analizando datos y todo para una manera un poco más corporativa, ¿vale? Entonces ya nos cuenta aquí, haz que Codex trabaje como tu equipo, cada plugin, nos cuentan un poquito por lo que tienen, ¿vale? Para cada situación. Y esto realmente, pues lo mismo que hemos visto ya en Codex hace una temporada, pero bueno, al final todo se va adaptando, todas las empresas van sacando un poquito el mismo sistema, si funciona, ¿por qué no lo vas a adaptar, ¿no? O ¿por qué no lo vas a integrar? Y eso es lo que están haciendo todas estas empresas. Cuando ven que algo funciona, pues a veces le toca ser OpenAI el conejillo de Indias, otras veces le toca Anthropic y en base a eso, pues bueno, se van potenciando una a otra cuando las cosas sí dan resultado. También lo que podemos ver en Amazon, ¿vale? Porque esto sí que me hizo un poquito de gracia, el mensaje este de Amazon. Y es que ahora tú puedes hacer tus propios podcasts a la hora de vender tus productos. Bueno, esto ya me pareció Today, algo our totalmente absurdo. AI-generated O shopping sea, show is exploring the Wellmedix Rapid Relief Diaper Rash Cream. Emma, what makes this hospital-grade cream different? si os And what fijáis, batch bought realmente lo que está extracts. haciendo es generar These un botanical podcast ingredients acerca del producto, basándose pues también un poco en los comentarios, en la descripción, en las reseñas, en la ficha técnica, y al final todo se hace mediante inteligencia artificial. Y es que Amazon al final, pues bueno, está transformando esta experiencia de compra digital hacia los usuarios, para que sea un poquito más interactiva, más amena o incluso que tenga un poquito más de atracción cuando la gente igual quiere comprar un producto pero no sabe realmente pues el uso práctico que se le puede dar o las utilidades que tiene. Bueno, no lo veo algo realmente necesario o algo que digas, bueno, mira, está bien utilizada la inteligencia artificial para esto, pero bueno, al final cada uno tiene su visión, cada uno tiene sus objetivos y lógicamente, a ver, yo no lo veo que tengamos que utilizar la IA para vender un producto de esta manera, pero bueno, cada uno es cada uno, ¿no? Y por primera vez en la historia, en la primera vez en la historia de Internet, el tráfico de bots supera al humano. Es un hito sin precedentes que ha registrado por especialistas el tráfico web, que por primera vez el tráfico generado de manera sintética por rastreadores, agentes de búsqueda, bots de inteligencia artificial, ha superado al flujo
del usuario producido por carne y hueso, ¿vale? Este escenario referirá a la economía publicitaria y el consumo de contenidos de la red. Y es que es así, cuando ya tú ya no eres la prioridad, comienzas a ser un producto, ¿vale? O sea, pensad que antes teníamos el uso de Internet porque nosotros consumíamos Internet. Nos íbamos a Google, buscábamos información, viajábamos entre páginas web hasta encontrar la que queríamos, ¿no? Pero es que ahora todo ese tráfico se ha estancado únicamente por la inteligencia artificial. Y es que ahora la gente ya no busca en Google, va directamente donde la IA y le pregunta a la IA. Y eso es exactamente lo que nos cuenta la noticia, que la gente ya está dejando de utilizar el Internet convencional y se está adaptando a, a este nuevo Internet que está creciendo, ¿vale? También, siguiente noticia, vamos directamente con la próxima ventaja competitiva. No va a ser escribir prompts, será diseñar agentes. Esto es algo que ya se sabía desde enero, ¿vale? Que lógicamente el enfoque global de la inteligencia artificial ha cambiado. O sea, lo que se solía hacer en diciembre, en enero ya no valía, porque lógicamente en enero ya había mucha tecnología nueva, muchos modelos nuevos que acababan de salir con muchas capacidades realmente increíbles, ¿vale? Y es que la ingeniería de prompt clásica ya ha perdido relevancia frente al auge de los arquitectos de agentes. Al final son profesionales capaces de estructurar, interconectar, dotar flujos de razonamiento continuos, múltiples agentes virtuales, para optimizar al final todas esas tomas de decisiones. Yo, por ejemplo, como en su día os enseñé mi oficina virtual, donde hay 8 agentes trabajando de manera ininterrumpida, 24/7, todos ellos, cada uno con una labor específica y, lógicamente, trabajando todos para mí, para mis necesidades, ¿no? Entonces, si una persona puede llegar a tener incluso 8 agentes trabajando sin parar para optimizar su tiempo de trabajo, imaginaros ahora si la gente todavía sigue escribiendo prompts. Todavía vive en el 2022. Ese es el problema, que la inteligencia artificial, si no la sigues, está creciendo muy rápido, pero si todavía vives de la ilusión de GPT, claro, cuando había salido 3.5, pero es que piensa que la IA ha crecido y crece en un mes, lo que a principio de mes era la hostia, a final de mes ya es algo obsoleto, es tecnología obsoleta, porque crece tan rápido y avanza tan rápido que si no te adaptas te puedes quedar obsoleto muy rápido. Es lo que pasa con la tecnología, pero es que con la IA es mucho más visual, porque los modelos se van creciendo exponencialmente con el paso del tiempo. Entonces, utilizar modelos antiguos o modelos que realmente igual son muy potentes, pero no sabes sacarle rendimiento, pues tener un Ferrari y encender las luces para ver el garaje es una tontería, ¿no? También han actualizado en este caso el Notebook LM y ha sido una gran actualización totalmente increíble. O sea, realmente es increíble porque te ha permitido la integración de tanto de PDFs, PPTs, la salida, porque ahora ya puedes exportar toda esa documentación que tú generas en Notebook LM en PDFs, en PPTs, presentaciones, Markdown, etcétera, ¿vale? Entonces, esta actualización realmente es que Notebook LM es una de las herramientas más potentes que hay de inteligencia artificial y que la gente a día de hoy todavía desconoce. Las capacidades que puedes hacer, presentaciones, podcasts, audiolibros, presentaciones, resúmenes, mapas mentales, tienes cantidad de cosas para hacer con Notebook LM que te van a ayudar a potenciar, a aprender y a mejorar en tu día a día, pero de una manera absurda. Y ahora encima, con todas estas integraciones, sobre todo de cara a la gente más ejecutiva que necesita hacer más presentaciones o cosas de estas, pues todavía le está dando más valor a la aplicación para que la utilices. Y esta semana también hemos tenido, por ejemplo, la Con de Apple, donde Tim Cook despide su liderazgo de Apple con una renovada Siri con IA generativa. Vale, aquí hay que hacer varios menciones y es que se suponía que iba a ser con Gemini, al final, al parecer, creo que son modelos de Gemini destilados y que lógicamente han creado Apple los suyos, que son de Apple Foundation, ¿vale? También han integrado, pues lógicamente,
el sistema operativo, tanto en Mac como o sea, todo Apple es ahora el mismo sistema operativo. Y nos dicen que Siri pues, va a ganar mucha más importancia. Nos han enseñado algunas demos donde realmente Siri ya parecía tener funcionalidades reales y que ya se podía utilizar, ¿vale? Ya no digo ni bien ni mal, sino utilizar directamente, porque hasta a día de hoy era la cosa más absurda que tenías en el teléfono. Y parece ser que ahora ya empieza a entender, a razonar y a comprender un poquito lo que hacemos en nuestro día a día. También enseñaron un apartado en el que puedes redefinir las fotos, ¿vale? Pudiendo ampliar la resolución o incluso rotar la foto mediante inteligencia artificial y eliminar objetos que ahora ya se eliminan bien, no como antes que te hacía un borrón. Y bueno, y también nos ha dejado alguna perla Apple y es que nos ha comentado también que es que Siri no iba a estar de momento en Europa. Y es que al final portavoces de la Unión Europea han respondido a las críticas dirigidas por Apple respecto a los supuestos retrasos en la llegada de su renovada Siri impulsada por inteligencia artificial. La Comisión defiende de que los marcos regulatorios de la Ley de Inteligencia Artificial busca proteger la privacidad de los usuarios, descartando que las normativas sean un freno para la inteligencia artificial o para la innovación tecnológica. Aquí sí que yo discrepo y es que si tú te limitas a regular solo una tecnología, pero tú no generas esa tecnología, estás poniendo trabas a la tecnología. Porque, por ejemplo, en este caso, América desarrolla IA, integra IA, China desarrolla IA, integra IA en su día a día. Europa no tiene Mistral, pero bueno, como si no la usara. Y encima quieres regular la IA de los demás. Lo único que vas a hacer es tirarte piedras a tu tejado. Lo siento mucho, pero eso no se entiende. O sea, tú puedes regular algo cuando tú tienes el mercado. Tú no vas a regular el mercado de otra gente. Es como decir, voy yo a tu casa y pongo yo mis normas, ¿no? Pues bueno, al final lo que vemos es que el sector de IA desplaza más de 40.000 trabajadores en Estados Unidos en un solo mes. Al final, pues es una ola masiva de despidos donde, bueno, se ven afectados miles de profesionales de oficina e informática en Estados Unidos. Las corporaciones al final justifican que estas reestructuraciones debido a la rápida adopción de la integración integración de la inteligencia artificial, pues al final han rescindido el contrato a estas 38.000 personas. Realmente esto es lo que siempre hablamos, ¿no? De no necesitas despedir personas, necesitas formar a la gente para que realmente sea más productiva, porque si tú tienes 10 personas y trabajan por 10 personas, está muy bien, ¿no? Cada uno trabaja lo suyo, pero si tú después tienes 10 personas y generan el trabajo de 100, ¿para qué vas a estar despidiendo a gente? ¿Para quedarte con lo mismo que estabas? O sea, es que es absurdo. O sea, aprovecha la inteligencia artificial para producir más, mejor, llegar más lejos, recortar tiempos. Eso es lo que deberían de estar pensando las empresas, no despidiendo. También lo que piensa mucha gente es cuando duerme, ¿no? Y al final, pues tenemos colchones inteligentes con inteligencia artificial. Y al final, esto es lo que utilizan, como nos dicen aquí, Elon Musk y Mark Zuckerberg. No sé yo si es verdad que lo utilizan o no lo utilizan, pero al final, pues integran sensores de inteligencia artificial, que al final estos sistemas regulan la temperatura corporal en tiempo real, analizan los ciclos de sueños, ajustan drásticamente para optimizar la recuperación física. Bueno, tienen ahí como unas integraciones que, a ver, no sé, habría que probarlo para justificar el uso de la inteligencia artificial en la cama, pero no sé hasta qué punto será tan real lo que te venden aquí de las camas inteligentes, ¿vale? O sea, yo creo que es más humo que otra cosa, pero bueno, no lo sé porque no lo he probado. También podemos crear influencers en menos de un minuto y es que ya no nos podemos fiar de nada en las redes sociales. Cada vez estamos más seguros de que tanto los deepfake como la publicidad por inteligencia artificial está más integrada en la sociedad de lo que nosotros creemos. Y es que simplemente con 60 segundos puedes crear y abrir un debate rápidamente sobre unos influencers que tú quieras crear una polémica o quieras crear lo que te dé la gana. O sea,
Realmente se tarda nada hoy en día. Recordad que antiguamente hacer un avatar llevaba su tiempo, su entrenamiento y demás, pero ya ahora pues vamos viendo de que las cosas ya han cambiado. También vamos ya terminando porque las últimas noticias ya son muy rápidas, ¿vale? Porque algunas ya las hemos mencionado un poquito y es que la próxima burbuja podría llegar con la escoba y la fregona. Y es que más empresas se han dedicado también a el entrenamiento, en este caso, de la limpieza casera. Como habíamos visto la semana pasada, la gente estaba entrenando los próximos modelos y había una oferta en la que te limpio gratis la casa a cambio de poder grabar mis tareas y entrenar futuros modelos que van a realizar esas tareas por nosotros. Pues cada vez está llegando más y más y más, ¿vale? Tened en cuenta de que esto no es una broma, es gente que realmente se está dedicando a ello y que lógicamente lo vamos a acabar viendo entrenado modelos por estos sistemas que se están generando a día de hoy, ¿vale? Porque la tecnología evoluciona muy rápido, ¿vale? Recordadlo. Y también tenemos, ¿vale? Esta noticia que al final es un mensaje un tanto polémico, digamos, ¿no? En el que el CEO congela los salarios para financiar la inversión de la inteligencia artificial. Básicamente, el CEO le ha dicho a sus empleados que este año no va a subir los sueldos y que ese dinero se lo va a gastar en inteligencia artificial. Aquí tenemos dos opciones, despedir a gente e invertir en IA o mantener las cosas e invertir en IA. ¿Vale? Lógicamente, la gente que tenga conocimiento en inteligencia artificial, ya hemos visto que realmente los salarios se han visto incrementados hasta un 40% en muchos casos, ¿vale? De hecho, la subida mínima por los conocimientos de inteligencia artificial, habíamos visto varios estudios en la que como mínimo sería entre un 20 a un 40% de su salario. Eso en teoría, según los estudios que hemos visto, tanto de Cambridge, de Stanford, del MIT, etcétera, ¿vale? Todos esos estudios al final nos decían que ese conocimiento se pagaba, ¿vale? Lógicamente, si te vas a quedar sin trabajo, pues, a ver, tendrás que ceder, ¿no? Pero ya no solo eso, y es que la última pregunta de todas ¿es la IA rentable? Pues nos dicen que todavía no. Nos dicen que todavía no. ¿Y por qué? Porque vemos aquí que la inversión, por ejemplo, supera realmente a los ingresos que tienen, ¿vale? Vemos como, por ejemplo, en Amazon, la inversión que tienen, Alphabet, Microsoft, Nvidia. Nvidia es la única que realmente está generando dinero con la inteligencia artificial. ¿Vale? Luego vemos aquí DeepSeek, que bueno, pues la pérdida tampoco es tan grande en comparación con el resto, ¿vale? Pero sí que es verdad que aquí la parte de Anthropic no sé yo si estará bien, ¿vale? Porque si habíamos visto anteriormente es que Anthropic ya estaba empezando a generar dinero, ¿vale? Que estaba entrando ya en su fase en la que iba a empezar a generar dinero. O sea que la IA puede ser rentable pronto. Lógicamente, a base de estar pagando y pagando y pagando suscripciones y sin saber utilizarla, nunca va a ser rentable. La gente que realmente utiliza la IA, ese 0,03 que habíamos visto en la gráfica o ese 0,30 que paga suscripciones, pues esa es la gente que realmente pues, avanza en la tecnología, ¿vale? Dicho esto, ya las preguntas son para ti. ¿Qué piensas acerca de Fable 5 y Mythos 5? ¿Te animarás a probarlo? ¿Crees que GPT 5.6 saldrá esta semana o la que viene para plantarle cara a Fable 5? ¿Crees que igual retrasa un poco más la salida de ese modelo frente a la presión de Anthropic por estos nuevos modelos? Déjame en los comentarios y estaré encantado de leerte. Y dicho esto, nos vemos la próxima semana con más noticias.